Vamos a hablar un tema muy interesante y es sobre el liderazgo femenino en la política. Vamos a analizar cuáles son qué representa para la mujer dominicana participar de una campaña política, ir tras concretar sus aspiraciones de alguna dirección o puesto electivo. Y para esto, pues vamos a conversar con Olfany Méndez, que es diputada por la provincia de Bauruco y también vicepresidenta de la Cámara de Diputados. Bienvenida, Olfany, ¿cómo te sientes? Muchísimas gracias por la invitación y a tocar un tema tan importante ahora mismo en la sociedad, que ese es empoderamiento femenino, cómo nosotros como mujer nos hemos empoderado a caminar por la política, que es considerado un espacio masculino, ¿verdad? De verdad que es un placer estar aquí. Gracias por la invitación. Gracias a ti, de verdad, por aceptarla, por acceder, porque sé que estás súper ocupada, que se paró de la silla ya de la Cámara de Diputados para venir aquí a acompañarnos y conocer un poco más de lo que ha representado para ti ser esa voz de la provincia de Bauruco. Y qué bonito tenerte en este tema, porque recuerdo claramente el revuelo cuando fuiste elegida, porque la diputada más joven de la Cámara de Diputados, entonces la más votada encima. La más votada en mi provincia. En tu provincia, exacto. Sí, históricamente la votación más alta que ha habido en mi provincia en cuanto a diputado ha sido ahora. Fue algo, bueno, mira, yo le puedo decir, estuve 1 mes y medio en COVID. Ay, Dios mío. Las elecciones fueron el 5 de julio y el 7 yo subí ya a Santo Domingo porque tenía todos los síntomas, tenía el COVID. Y realmente fue algo impactante. Te digo que tomé la victoria como en cámara lenta, como mismo ponía el COVID, todos los medicamentos. Y luego ya nada más veía en los medios el tema de la diputada más joven, que esto, o sea, fue algo de verdad que... Y tú queriendo decir, no, soy yo, estoy aquí. Sí, no. Y el tema de todavía no poder dar las entrevistas en ese momento porque estaba en COVID, pero fue algo que me llenó de orgullo, porque cada vez que decían la diputada joven, mencionaban a mi provincia, que ha durado muchísimo tiempo en el olvido, que nadie sabía. Tú le decías de Bauruco y te decían, ¿pero de dónde? Hay un municipio de Barahona que se llama Bauruco, y todo el mundo creía que era eso. Nuestra provincia fue conocida más por Neiva, que es nuestra capital, la ciudad de la uva. Y yo tan joven, con 26 años, asumir la responsabilidad de ser diputada. Luego de ser diputada, entonces viene... todavía estoy en el shock, ok, ganamos. Luego está la diputada más joven, que todo el mundo hablando. Y luego entonces como vicepresidenta de la Cámara, que tampoco era algo que yo me esperaba, pero que me llenó de mucha satisfacción saber que yo como joven, en mi primera experiencia, 26 años, mujer, pues ser considerada por mi partido, por la alta dirigencia de mi partido, como vicepresidenta, que ahora ostento por 3 años consecutivos, y siendo también la vicepresidenta más joven de toda la historia. O sea, una responsabilidad como mujer y como joven que cada día crece. ¿Y te imaginabas ese revuelo? Porque a veces uno dice, bueno, me imagino, porque nunca he aspirado, pero sí. Quizás piensa que van con la idea de ayudar al pueblo, a la comunidad, pero te visualizaste con una posición así tan realmente demandante. No. Mira, yo cuando estábamos en el trabajo político, de un día me surgió de estar diciendo, mira, si ustedes confían en mí, que yo, o sea, cuando uno hablaba de la propuesta, yo decía, van a tener la diputada más joven del país, se va a hablar de Bauruco. Entonces, cuando llegó el momento que se habló, por ser la diputada más joven, yo no me lo esperaba, no sabía que iba a ser así. Pero tampoco el de la vice, no. Mira, mucha gente me decía, tú tienes que tratar de buscarte que te pongan como secretaria o presidenta de la Comisión de Juventud. Y yo solo decía que sí, pero realmente nosotros siempre hemos sido, yo vengo trabajando política con mi papá desde muy pequeña, pero mi papá no ha ostentado un cargo así, ha intentado aspirar, pero en temas de política, reservas y cosas así, no le ha tocado ser candidato. Y
Y yo decía, nosotros trabajamos política en las bases, allá en la provincia. Y cuando a mí me decían eso, yo le decía que sí, pero yo decía, ¿y con quién se habla eso? Porque no era un tema que nosotros teníamos relaciones aquí en el partido aquí arriba, ni que conocíamos con quién había que hablar. Y yo como que, ok, sí. Y ver que me pusieron ahí como para decir, no, Olfani, una joven mujer de la provincia de Bauruco, a ser vicepresidenta, para mí fue algo sorprendente porque en la política acostumbramos a que tú llegas a los cargos más altos, por alguna cuña. Entonces yo como mujer ver que ya la sociedad está cambiando, que los partidos políticos están cambiando, no, de verdad que todavía lo pienso. Y me dices que empezaste con tu papá en la política. Cuéntame un poco de eso. ¿Qué significa empezar con tu papá? O sea, ¿qué hacías? ¿Cómo fue tu participación en tu provincia? Bien, mira, yo me crié con una familia cristiana, mi madre, mi padre, mis hermanos. Yo soy la número 8, la última. Ay, qué bien. Pero no sé por qué, porque siempre estaba con mi mamá. Yo me iba como un poquito más a lo que hacía mi padre. Mi padre también fue militar, yo quería ser militar. Él estaba en la política, yo estaba con él ahí acompañándolo. Y yo me disfruté mi niñez. O sea, no fue un tema como que vamos a hacer política nada más, no. Yo viví todo lo que no vivió un capitaleño allá en el campo, lo viví yo. Pero yo tenía mi horario de jugar y a mí me encantaba ya al finalizar ir donde está mi papá a trabajar con ese tema de los padrones, de ir reconociendo. Aunque yo tenía como 8 años, pero ya yo sabía, yo no tenía esa tarea, me encantaba, me aprendía las calles, los nombres correctos de las personas. Y siempre yo le decía, mira papi, ese yo lo voy hablando con fulano y fulano es de tal partido. Ay, Dios mío, pero esta mujer candela desde... Y entonces, él decía, no, pero eso no importa. Yo no, es que yo lo voy hablando ya. O sea, yo consideraba que el hablar con otro del partido, algo se movía. Pero fue una experiencia muy linda ya cuando uno llega como a la adolescencia, que uno se va separando. Yo prácticamente de la política, pero seguí un trabajo social. Yo fui patrocinada por Visión Mundial, Compassion, que son instituciones internacionales. Y yo aprendí la vocación de servicio de mi familia, más esas instituciones que yo decía, no, cuando yo sea grande yo también quiero hacer algo por los demás. Y yo trabajaba con el tema de deporte, con la niñez, y ya vuelvo cuando se va a fundar el PRM con mi papá. Me recuerdo que yo todavía estaba ahí, creo que había votado la primera vez, sí, y él me consultó. Yo le dije, papi, vamos a darle, nosotros venimos del Partido Reformista, a diferencia de la mayoría que compone el PRM, que son del PRD. Y yo, no, vamos a darle. Entonces mi papá tenía unas aspiraciones a diputado en ese momento, y yo caminaba con él la provincia entera, ahí es donde me doy a conocer en la provincia, y luego asumo la coordinación de la juventud de Luis. Mi papá no pudo ser candidato porque se reservaron en ese momento, y yo seguí trabajando en esa juventud, y ahí es donde me doy a conocer. Y gracias a la cuota de la mujer, que no te da la posición, sí la oportunidad de tú aspirar, yo era la única mujer que estaba trabajando política a nivel provincial. Llego a ser 3 meses antes de lo que se suponía que eran las elecciones, a inscribirme y trabajar día y noche hasta lograrlo. Yo competía con un diputado actual. O sea, era algo como que para mí muy nuevo. Yo soy candidata con 25 años, que es la edad mínima. Y la experiencia de mi papá me dice, ¿pero dónde tú has aprendido tanto? Digo yo, es que todos los golpes que tú recibiste, yo los recibí también. Pero qué bonita. Y cuando hablas de las cuotas, a veces son satanizadas. Hay gente que piensa... Yo era una de las que las satanizaba. Que decía, pero ¿por qué hay que reservarle una cuota? ¿Por qué hay que definir un puesto para la mujer que se lo gane? ¿Qué opinas Pero mira, de las es cuotas? Que realmente no los ganamos. Mira, yo le decía... Yo no estaba de acuerdo antes de conocer como a profundidad el tema de las cuotas, y es como te expliqué ahora. Las cuotas te dan la oportunidad de que tú estés dentro del juego ahora mismo. ¿Por qué? Por la deuda histórica que tenemos electoralmente hablando las mujeres. Entonces, tú estás ahí, pero eso no te va a hacer a ti diputada, no te va a hacer senadora, regidora, ningún puesto. Tú vas a estar compitiendo, pero es por la deuda histórica que tenemos. En estos momentos, mira,
En el PRM se apoya mucho la mujer, se apoya mucho la juventud, pero todavía como mujeres tenemos miedo a lanzarnos. Una cuota muy baja, es un 40-60, no de mujer, porque no existe la cuota mujer. Eso es bueno aclararlo aquí. No existe la cuota mujer, es de género. Puede ser un 60 de mujer o un 40 de hombre. La cuota mujer se le puso el nombre. Y fue muy bajita, fue de un 23% las inscripciones en la candidatura, pero yo pienso que es por ese miedo todavía, cómo lo vamos a hacer. Nosotros como mujeres tenemos un poquito la desventaja en cuanto al financiamiento, al apoyo logístico que se lleva en la campaña, pero yo pienso, yo pasé por eso y yo pienso que lo que nosotros tenemos es que seguir trabajando y ir con nuestras habilidades, con nuestras ventajas que tenemos mucho y no pensar tanto en las desventajas que tenemos como mujer históricamente. Pero yo ahora no te digo, yo quiero que la cuota se mantenga, no. La cuota es temporal hasta que nosotros podamos tener la oportunidad de estar en la política igual que el hombre. ¿Y qué representó para ti tu familia? Tu papá todavía está, no, él está ahí acompañándome siempre. Yo no me olvido de que de él aprendí todo. Yo digo que mi provincia tiene 2 diputaciones. Ahora mismo una del PLD y yo del PRM. Y yo digo, primera vez en la historia que tienen 3 diputados, porque mi papá ya funge como el diputado mientras yo estoy aquí trabajando. Pero es siempre ahí, nos sentamos a dialogar a qué tenemos que trabajar. Yo pienso que mi sostén ha sido él, porque siempre ha sido, yo le pregunto cualquier duda, igual él a mí. Y cuando te hablo del tema de la mujer y de los hombres, yo no soy de las que piensa como que somos enemigos o que el hombre es que nos hace mal a las mujeres. Pero mi papá es un ejemplo de eso, de que la política es difícil para todo aquel que la practique. Yo con 25 años, mujer, tuve la oportunidad de ser candidata y ahora de ser diputada más vicepresidenta. Mi papá ha tenido toda una vida en política, tiene 70 años y nunca ha podido ser candidato. Entonces, no es un tema tampoco muchas veces de que mujer o hombre, son las oportunidades y cómo uno puede aprovecharla y cómo está eso a la vista de Dios, que es un propósito. ¿Qué fue lo más difícil para ti en todo ese proceso de aspirar, de presentar tu candidatura y defenderla? Mira, yo pienso que lo difícil lo estoy yo pasando ahora, ya en la posición, para hablarte así honestamente, a mí yo no sentí las dificultades en ese momento, no las veía, porque yo iba tras un sueño, tanto mío como de mi papá, que ha estado siempre en política. Y nosotros hicimos una política no muy planificada, de que si queremos esta foto, de que si estos son los pasos a la campaña. Nosotros fue al terreno a decirle a la gente qué queremos hacer, pero algo que implementé fue el escuchar, porque yo desconocía, veía las necesidades, conocía ahora más las necesidades de Bauruco, pero yo tenía que conocer de quien las vive a diario, y yo fue a escuchar. Entonces, en ese momento yo no te puedo decir que yo sentía la discriminación por ser mujer o por ser joven, y a veces más joven, que te decían, bueno, no tiene experiencia. Yo decía, nadie que no haya estado en una posición puede tener la experiencia de eso. En la posición es que se adquiere. Pero difícil ahora que yo lo estoy viendo. Como mujer, de poder mantener e ir a una reelección. Realmente son muchas las dificultades. Uno tiene que demostrar demasiado para que los demás sepan el volumen, la capacidad que tiene la mujer. Porque muchas veces nosotros estamos en las posiciones, pero tenemos una lucha constante de demostrar cada día que lo hacemos bien. Y en cuanto al tema del financiamiento, o sea, joven, quizás, no sé, a esa edad no creo que los ahorros hayan sido muchos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo llevar ese discurso y convencer para un apoyo? Bueno, la esperanza, mi provincia estaba muy desesperanzada, las personas entendían que ya no podían creer más en diputados. Y el yo llegar y estar escuchando y diciéndole, mira, y venir de un gobierno anterior que fomentó el clientelismo, hablándolo así abiertamente, era muy difícil, porque la gente me sabía decir, bueno, yo tengo una situación, yo necesito que me hagan esto. Y yo recuerdo que yo iba con los dirigentes más experimentados
Y yo le decía, pero ¿para cuándo tú lo necesitas? Me dice, no, para antes de las elecciones, porque si no, ustedes nunca, digo yo, ustedes no, yo no he llegado. Y yo entonces le decía, no me ponga a mí lo que hizo otro, vamos a darme la oportunidad cuando yo llegue, ustedes saben, pero yo nunca le hablé mentira, nunca le dije el sí para obtener votos, sino mira, yo no puedo ahora, gane o pierda, si yo tengo la posibilidad te voy a ayudar. Y así fue que yo lo manejé y tal vez por eso la logística no fue tanto, porque sí se gasta una logística, pero fue hablando con sinceridad y después de llegar pues respondiéndole a cada, o sea, yo tengo mi lista de qué yo tengo que cumplir y yo me he dedicado a gestionar, porque eso es lo que queda de nosotros como diputados y es el desarrollo que vas a ver en las comunidades. Entonces, el tema financiamiento es tratar de convencer y de que la gente se identifique contigo. Eso va a depender también de qué tú buscas como representante, porque ir a un puesto como a la Cámara de Diputados, ser representante, eso es una inversión que tú haces porque no lo recuperas. Es un gasto porque no lo recuperas. ¿Y qué cuesta soñar? Porque tú dices que Mucho. soñar sí cuesta. Sí cuesta. Y te voy a mencionar un poquito de dónde nace esa frase. Soñar sí cuesta, así corta, surgió ahora con un proyecto que llevaba en la Cámara de un voluntariado juvenil legislativo. Pero fue yo saliendo del liceo, de allá de mi pueblo, yo nací, me crié y todo, estudié allá, en la universidad la hice viajando también. Y yo decía, no, es que debemos cambiar, lo de soñar no cuesta nada. Porque para mí el soñar no cuesta nada, es un sueño sin propósito, el que tú nunca vas a trabajar para cumplirlo. Porque tú quieres lograr un sueño, lo primero es que tú tienes que dedicarte, eso es tiempo que no se recupera, trasnocharte, trabajar muchísimo por eso. A veces, yo en mi caso que tengo niñas, tengo una niña de 8 años y una de 5, tal vez yo tener que separarme para trabajar política y demás, eso cuesta mucho. Entonces yo voy tras un sueño y por eso es que yo digo, soñar sí cuesta, porque los sueños con propósito y lo que tú quieres cumplir tienen muchísimo valor. Y lo que te cuesta es lo que tú realmente valoras y le das amor y cuidas. Es que realmente cuando tú dices la frase, soñar no cuesta nada, tú no le pones empeño a ese sueño. Pero cuando tú dices, yo voy a lograr algo, de una vez tienes que poner el valor. Claro que sí, entonces, todo cuesta. Para mí soñar cuesta y cuesta mucho. Y qué bien que cueste. Sí. Bueno, yo creo que vamos a una pausa y en breve regresamos con Olfani Méndez y vamos a hablar de algunos numeritos que yo he podido encontrar que nos revelan la realidad de la participación femenina en la política dominicana. Ahora, y es que tenemos el panorama estadístico en cuanto a la participación femenina es el siguiente. Tenemos una vicepresidenta de la República que yo creo que habla mucho de nosotros como país, o sea, mandamos un mensaje de que es la tercera mujer, ¿verdad?, que ocupa ese cargo, o sea, que por lo menos ya vamos, el camino se hace un poco más grande en ese aspecto. Pero en cuanto a la representación provincial, cuando echamos una mirada, solo hay 4 senadoras, que representa un 12% del total, porque son 32 curules. A nivel de Cámara de Diputados, 46 son mujeres, que equivale apenas el 24% del total de 158 194 que hay disponibles, sí. Tenemos también 19 alcaldesas para un total de un 12% y 352 regidoras que equivale a un 30%. Entonces a veces celebramos los puestos de tuyo, por ejemplo, pero cuando lo vemos universalmente todavía siguen siendo bajos los porcentajes. ¿Qué tú crees que hace falta para impulsar esa presencia femenina? Que nos involucremos más como mujeres en la política, porque indiscutiblemente ha habido un avance en este gobierno y es que tenemos, que no está ahí en las estadísticas que menciona, las 31 gobernadoras. Sí. Entonces, eso se vio en los gobiernos de Balaguer en un momento. Porque estos son puestos electivos, exacto, que la gente las vota, pero las gobernadoras sí, pero la vicepresidenta no la vota. Ah, bueno, sí. Tienes razón, tienes razón. Entonces, ahí lo ligamos. Sí. Bueno, en los puestos selectivos, ahí está
que nosotros nos podamos empoderar. Ujú. Porque, mira, tuvo a decisión del presidente vía decreto poner 31 gobernadoras. Ujú. Que muchos cuestionan porque entienden que, bueno, se lo dieron, tal vez no se lo ganaron todas. Los electivas somos menos, entonces ahí se ve el ejercicio político que estamos haciendo. Yo siempre digo que yo pienso que en los años venideros, bueno, en el cuatrenio, que en el próximo año tenemos elecciones, van a haber más mujeres en puestos selectivos porque están más motivadas, están aspirando, aunque se presentó una baja cuota ahora de inscripciones, pero es que en el puesto electivo es un tema de decisión de nosotras mismas. El lanzarnos, por ejemplo, como te decía ahorita, yo aspiré contra un diputado actual de mi partido, pero el otro que estaba era el gobernador en ese momento. Entonces muchas veces nosotros como mujeres tenemos miedo a lo que habíamos hablado de la logística y el de lanzarnos, no voy a encontrar apoyo. Pero oye, no hay cosa más fácil que una mujer se involucre en las problemáticas. Nosotros tenemos un instinto maternal natural de que las cosas estén bien, de que cada cosa esté en su puesto. Entonces, nosotros en la política debemos ir implementando lo que es nuestro fuerte. Entonces, yo pienso que en puestos electivos vamos a ver más porque hay un avance. La gente me ve a mí como referente, ve a Carolina siendo la primera alcaldesa del Distrito Nacional. Muchísimas otras en puestos sumamente importantes, la misma vicepresidenta que ha hecho un trabajo extraordinario al frente de la vicepresidencia de la República. Yo creo que eso va a motivar, pero ya en un puesto electivo es parte de que nosotros nos empoderemos realmente. Mira, los grupos, las asociaciones más luchadoras son de mujeres. Ujú. Pero entonces, ¿por qué no estamos donde se toman las decisiones? Y eso era parte de lo que a mí como joven también me motivó. Yo hacía muchísimos eventos deportivos en el que tenía que estar tocando la puerta, solicitando, muchos se cerraban. Y yo entendí que yo mejor debo estar donde se abre, no donde se toca. Entonces pienso que ese es el paso que debemos dar como mujer, que estar luchando y defendiendo una causa. Vamos a lanzarnos, vamos a tirarnos a donde nosotros realmente nos van a escuchar. Porque en algunos grupos dicen, bueno, están hablando, haciendo bulla, pero vamos para donde se toman las decisiones. Y ahí nosotros vamos a generar el cambio. Pero yo tengo la esperanza y la fe de que vamos a seguir avanzando en la República Dominicana en cuanto a la mujer en la política. Y tomando tu caso, eres preparada porque eres universitaria, tienes licenciada en comunicación social. Te respalda también un trabajo social, porque me cuentas que desde jovencita acompañabas a tu papá a eso. Entonces, cuando en esa parte eres fuerte, quizás sentiste ataques por tu juventud. Esa muchachita no va a resolver. Quizás ¿me pusieron ese tipo, la muchachita? Te pusieron la... Tú sabes que en mi pueblo, yo soy Banileja, sí, okay, tenemos un diputado que le dicen el muchachito. Entonces, así un poco como queriendo denostar. Y en caso de él, que le mando un saludo grandísimo, él ha sido su fortaleza y él mismo, el que creía que lo iba a denigrar por eso, él mismo adoptó su muchachito y con mucho orgullo se representa así. Claro que sí. Mira, incluso cuando a mí me mencionaron, dije no, porque la muchachita fue en esa manera de que no tiene experiencia, tú sabes que, y nosotros los sureños, aunque tú estás en el sur más corto, el muchacho no es gente, ¿entiendes? Como que muchacho ya para allá, entonces por eso utilizan la palabra muchachito. Y nada, es lo mismo que hizo Luis Bae, que ahora todo el mundo lo conoce por el muchachito, y es convertir eso en fortaleza. A mí me dicen, la muchachita, bueno, pues una muchachita lo va a representar, va a dar la cara, y tenemos cosas nuevas que ofrecer. Entonces uno se va poniendo, el que te quieran poner a ti en una desventaja, tú convertirla en tu ventaja. Entonces, ahí hubo una juventud que se sintió representada por mí, que dentro de la mujer y juventud tenemos el 51% de los votantes. Entonces, esas cosas, pero mira, discriminación, simplemente podían decir que yo no tenía la experiencia. Pero es que eso es fácil de borrar, porque es que yo no puedo tener experiencia. Si yo estoy jugando béisbol y estoy en la banca, si no me dan un turno al bate, no me pueden decir que yo no he hecho un hit, si me han dejado atrás. Entonces, realmente ese es el trabajo. Yo nunca me he sentido discriminada, como te digo, ni por hombre, ni por ser mujer, ni por ser joven. Yo
tú entiendes que yo soy joven, bueno, pues tú no eres tan joven y vamos a echar el pleito, porque muchas veces los límites nos los ponemos nosotros mismos. Entonces, no, para adelante y trabajando. Sí, y sabes, estás también en una posición cuestionable y de la cual la gente espera mucho, o sea, de los diputados, de nuestros senadores. Los diputados son el entretenimiento de la nación. Sí, a veces cuestionando la participación a veces de cómo actúa, de que si no, de que si habla mucho, de que si no habla, entonces cómo. En eso han aportado mucho los medios, las redes y nuestros colegas comunicadores, que venden más el morbo. Uno mismo, antes de entrar a la Cámara de Diputados, creía todo, porque los medios de comunicación están para informar. Entonces, si en los medios me dicen, no, que los diputados no trabajan, o que nada más aprueban préstamos, eso es lo que va a creer la población. Entonces, es tiempo, yo creo, que de que los comunicadores, los medios de comunicación nos ayuden un poco al trabajo, porque en la Cámara de Diputados se trabaja muchísimo, no se aprueba nada sin antes leerlo, y cada uno de los préstamos, cada uno de los proyectos es porque son necesarios. O sea, pero somos el entretenimiento, pues no solo por ser diputado, el político. Yo digo que las únicas personas que no se sienten mal cuando hablan de un político es el mismo político, después todo el mundo lo celebra. Es así. Bueno, pues vamos a una pausa y al regreso se va a integrar a esta mesa Liz Mieses, que es regidora del Distrito Nacional y presidenta del Consejo de Regidores de la Alcaldía del Distrito Nacional. Así que a esta conversación Liz Mieses, que es regidora del Cabildo, ¿verdad? Del Distrito Nacional. Y bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, la verdad es que es un placer poder compartir en este escenario con mi querida amiga Olfani y con ustedes, gracias por la invitación. Pero tú estás en un momento muy interesante porque por primera vez vemos dos mujeres ahí a la cabeza de las principales decisiones de la alcaldía. Ciudad. ¿Cómo te sientes? ¿Qué representa ese peso para ti? La verdad es que es un gran desafío, pero particularmente muy feliz de poder estar al lado de una mujer como Carolina Mejía y desarrollar el trabajo que venimos haciendo ya por casi 4 años. Es un desafío en el sentido de que primera vez que una mujer en la sala capitular y una mujer joven que la verdad a lo que ha ido incrementando y nosotros duplicando el compromiso que tenemos con nuestra capital y precisamente con la gestión. ¿Y por qué regidora? ¿Cómo te involucras en todo esto? Mira, cuando yo no era política, vamos a decir, de tradición, de mucho tiempo, y cuando me acerco a la vida partidaria, porque políticos somos todos, a la vida partidaria, a militar directamente en un partido, es donde me entero de qué es un regidor, quiénes son los regidores, cuáles son sus funciones. Y la verdad es que me identifiqué mucho porque el regidor es el representante más directo de todas las comunidades. Entonces, vía esa plataforma, yo entendía que podía desarrollar un trabajo de territorio y también parte fundamental de mis aspiraciones es dar a conocer las competencias y qué hace un regidor, porque en el caso mío, hace 5 años, yo nunca había oído la palabra regidor, ni conocía a ninguno, o sea, no tenía nada que ver con eso, y la verdad es que eso es algo que llama la atención, precisamente por lo que te comenté de que somos los representantes más directos. ¿Y cómo entonces logramos ganar ese voto, verdad? Convencer a la gente de que, bueno, vamos a crecer juntos en este ámbito de la política, yo te ofrezco esto, tengo estas ganas, pero ¿y de dónde vienes tú? Entonces, ¿cómo llevar esa confianza al electorado? Mira, me identifico mucho con lo que comentaba Olfani anteriormente, que verdaderamente hay una apatía hacia los políticos, hacia las políticas, hacia el término político como tal, donde definitivamente el problema no es la política per se, sino algunos artistas políticos que lamentablemente han degradado la profesión y eso abarca a todos. Entonces, en el caso mío, y me atrevo a involucrar también muchísimos otros jóvenes más que están en el tren gubernamental, que están en posiciones electivas, nosotros estamos vendiendo y más que vendiendo, haciendo un verdadero cambio de cara en la política, con una política responsable, una política de puertas abiertas y una política más que nada cercana, de transparencia e institucionalidad. Y yo creo que en mi caso particularmente, mucho influyó
el apoyo que recibí en las pasadas elecciones precisamente por eso. Yo creo en el territorio y creo que para uno poder generar una solución para una problemática o legislar para una comunidad, uno tiene que conocer el territorio. Y creo que eso es parte fundamental. Y en mi campaña me basé en estar en el territorio y en esta gestión también lo he hecho tal cual día tras día. ¿Y qué ha sido lo más difícil? Wow, es una pregunta amplia. Ay, Dios mío. Mira, en mi caso, yo creo que lo más difícil es la burocracia. O sea, la burocracia institucional de todo, o sea, aunque se ha mejorado cuantiosamente, pero es una realidad que no cambia de un día para otro. Y a veces uno saber que puede intervenir en un espacio, en un territorio, en una comunidad, y por el tema de la burocracia, alargar ese proceso, eso es desgastante. Y yo creo que en mi caso eso es lo más difícil. Ya en la gestión. Ya en la gestión. Uh-huh. Liz, tú eres muy linda. Ay, gracias. Digo, no es que piense yo que las regidoras son feas, pero no sé, tu posición como mujer bonita, ¿verdad? Delicada con tu trato, ¿eso te ha jugado a tu favor o ha sido discriminatorio para ti? O sea, ¿has escuchado comentarios de que esa es la que viene, ella no puede porque hay una pasarela? Sí, no, hay gente que se adelanta y juzga al físico. Dile tú, Alfani. Mira, ¿Y cómo enfrentar esos comentarios si los escuchaste? Eso es 50 y 50. Y en mi caso, yo cuando asumí participar en política, que recuerdo que una persona muy querida se sentó conmigo y me dijo, óyeme, esto no es fácil, esto es piel de cocodrilo, te van a decir esto, tú estás dispuesta. Y la verdad es que eso fue así, tal cual me lo explicaron. Sí, obviamente hay discriminación en todos los ámbitos. A mí yo recuerdo que de las frases que nunca olvido es, esta que llegó ayer cree que va a ser. O esta atenta blanquita y rubita cree que va a ser. Pero si uno al final del día se lleva de los comentarios tanto positivos como negativos que uno escucha en el día a día, uno se frena y no hace nada. Yo en ese sentido acaté muy clara ese comentario que me hizo un buen amigo de que es piel de cocodrilo. Y a todos esos comentarios negativos simple y llanamente en mí rebotaron. Y al final del día el trabajo habla por sí solo. Yo creo en el trabajo. Pero la belleza aporta, Liz. Sí, claro que sí. Sí, claro que sí. Siempre te dicen, pero es que la belleza es feo. Relativa también, porque quizás lo que sea bonito para mí no es igual de bonito. Sí, pero hay una belleza sí. que belleza en todos los lados. Sí, pero sí, la verdad es que sí. Liz está que siendo aporta. modesta, ¿eh? Sí, lo digo porque a veces hay muchos, no sé, de todo, o sea, hay de todo. Hay gente que le gusta, por ejemplo, si es muy joven también, ¿no? Porque como contaba ella, que decían que la muchachita no podía, a veces quieren denostar por ese ámbito, pero yo creo que también la formación de la mujer dice mucho, o sea, ya demuestra por sí sola, no tiene ni que hablar, abrir la boca, porque ya el accionar, el desenvolvimiento, también por sí solo defiende una y posición. mire, yo te voy a decir y lo pongo aquí de ejemplo. Yo creo que ya ni siquiera es un tema de demostrar, porque ya está demostrado. Mira Alfani, o sea, la vicepresidenta más joven que ha tenido la Cámara de Diputados. Mira el caso mío con la presidencia del Consejo. Mira el caso de la misma Carolina Mejía, la primera alcaldesa después de 523 años de fundada la ciudad. Y así mismo hay un sinnúmero de mujeres que ya han demostrado la capacidad que tenemos las mujeres tanto para gerenciar como para representar en diferentes estamentos del Estado y del sector privado. Entonces, ya no es un tema de demostrar, porque ya está demostrado. Ya es un tema de asumir. Yo creo que es el momento de que las mujeres, que es desafiante, porque independientemente yo no soy feminista, pero yo sí lo he vivido y lo tengo claro, y sé que es el mismo caso del Fanny, de que nosotros las mujeres lo tenemos más difícil, por lo menos en la política. Tenemos que estar luchando, le decía a ella, trabajar cada día que no importa que ya lo hayas demostrado, todos los días tienes que estar luchando Seguir. para que sepan que tienes volumen. Correcto. Y que estás en política porque tienes la capacidad y tienes el trabajo. Es difícil. Pero también le comentaba a Liz que es difícil, la política es difícil para quien la practique, para todo el mundo. Yo le comentaba, yo fui candidata a los 25 años. Mi papá tiene 70 y ha trabajado todo en política y nunca ha podido ser. Correcto. O sea, es un tema de una lucha. Política, también es muy coyuntural la política. Es muy coyuntural, totalmente. Eso es, muchas veces
bueno, Liz, que va a ser mi colega en el próximo cuatrenio, si Dios lo permite. Si Dios permite, por Si allá Dios lo estaremos. permite, muchas veces tú estás en una posición y entiendes que en los próximos 4 años vas a estar en otra, pero la coyuntura te dice que no, que tú tienes que volver a Sí. repetir o que tienes que hacer otra cosa. O sea, la política es coyuntural. Es cambiante, es muy Sí, cambiante, es muy coyuntural. ¿Qué, si tuvieras esa varita mágica, qué mejoraras para que haya un impulso del liderazgo femenino en la política dominicana? Yo creo mucho en que nosotras como mujeres debemos de dejar el discurso ya, de hablar mucha sororidad, sin embargo, nada de accionar. Entonces yo creo que el principal motor que puede traer una real equidad e igualdad somos nosotras las mismas mujeres. Y frenar el discurso y empezar a accionar, porque es muy bueno tú aprovechar E escenarios. involucrarnos. Exactamente, aprovechar escenarios para decir yo creo en las mujeres, porque nosotros las mujeres, y esto, y esto, y La esto. vamos a- Pero señora, no es solamente que se queden palabras. A la hora del none, tú ves que tienen un discurso muy alto, sin embargo, hay varios candidatos y apoyan a los hombres. Pero también conspiran contra las mujeres. Entonces, para empezar a motorizar y que eso sea una realidad en la República Dominicana, el compromiso de nosotras mismas, de poder empoderar a otras mujeres, pero empoderarla de verdad. Le comentaba a Liz que las asociaciones y grupos sociales que luchan más y que trabajan día a día son de mujeres. Sí. Sin embargo, a la hora de estar en la política, entienden el mismo discurso de que la política es para malos, para corruptos, porque 1, 2 o 3 la pusieron de esa manera. Pero es un impulso que nosotros debemos tomar como mujeres y involucrarnos, Claro. perdón, a la política y trabajarla, porque ahí era donde hablábamos del tema de las posiciones electivas. Tú tienes que entrar. O sea, si no quieres electiva, te van a poner también por un trabajo que haya hecho, porque tienes que dejarte ver en la política para que te tomen en cuenta a la hora, porque la que hoy, por ejemplo, está Gloria Reyes Sí, correcto. como directora, excelente, pero Gloria fue diputada, tuvo una experiencia también. Correcto. Entonces, todas las que ponen también trabajan política. Yo creo en eso precisamente que dice Olfani, que es un tema de que se animen y que de verdad pierdan el miedo, porque al final del día, con el trabajo se puede equilibrar todo. Y te comentaba que esa historia, historial tuyo, Olfani, de trabajar tan cerca de la comunidad, como que me daba un perfil municipal, pero usted aspiró más allá, porque Mira, ¿qué se da para uno decidirse en el lugar que quiere No, estar? lo que hablábamos ahorita con Liz, el tema de la coyuntura que se dan, las situaciones dentro de la política. Yo no pensaba ni siquiera en la diputación en el momento en que se da, pero sí estaba ya trabajando política a nivel provincial. Y mira, las cosas de Dios, porque yo entiendo que en la posición que yo estoy no es solo porque yo dije yo quiero ser diputada o porque la gente de Bauruco confió y vamos a llevar a esta muchachita diputada, sino que es un propósito de Dios. Yo iba a las reuniones municipales y en un momento me dijeron, mira, vamos a ponerla de coordinadora de la juventud municipal. Y ahí se armó un alboroto, que armaron una cosa y pusieron como presidente de la juventud a alguien que ni siquiera estaba dentro del rango de la edad de juventud, un varón, y que no, porque no era yo. Y yo, bueno, ok, yo estaba ahí. Y luego, como tal vez a las 2 semanas, me toca asumir la coordinación del proyecto Luis Sabina del presidente a nivel provincial. Entonces, yo estaba en busca de una posición dentro del comité municipal, pero lo que estaba en el propósito de Dios era un poquito más. Correcto. Entonces, ahí donde cuando llega el momento que hay que estar la boleta, una mujer, un hombre, ¿quién hacía política a nivel provincial como mujer? Olfani. Se presentaron muchísimas cosas. Te digo que a mí me dejaron inscribir 1 hora antes de que se cierre el proceso para ver si aparecía otra persona. Dios mío. Pero la gente le decía, óyeme, es que la única que se conoce a nivel provincial es Olfani. Entonces fue la oportunidad que me dio Dios de estar en el momento indicado. Que es como decimos, las oportunidades no se dan, se buscan. Entonces, ¿dónde debemos estar? Donde se generan las oportunidades. Si yo no estuviese ahí trabajando política provincial, tal vez hoy no iba a ser diputada. No se te hubiera pegado esa cosita. Esa cosita ahí que hemos asumido con mucha responsabilidad. Y es algo que uno lo va aprendiendo. O sea, yo te digo que los primeros 4 meses donde asumí la diputación no fueron fáciles. O sea, yo
hasta dejé de dormir, porque uno entiende a veces lo que hablaba Liz ahorita de la burocracia, que si yo voy en busca de la solución de una problemática de la comunidad, se supone que el incumbente en ese momento decía, pero claro, yo no sabía eso, pero vamos a hacerlo. Y a veces tú te desgastas en una lucha, pero uno vuelve y se repone y entiende que, mira, hay que luchar y persistir. Así es. Liz, y cuéntame de tus aspiraciones entonces. ¿Qué te dejó esta experiencia? ¿Qué te deja? Te está dejando, no sé, estamos en presente todavía, pero esa experiencia como regidora que te motiva entonces a dar un paso más. A cruzar la calle. Ajá, me parece muy bien. Ah, sí, ahí mismo al frente. Mira, no, yo soy mucho de etapas y así como, y soy una eterna enamorada de la municipalidad, y cuando hablo de municipalidad entiendo que al Congreso debe de llegar la municipalidad, porque la municipalidad no solamente es para los regidores y los alcaldes. En este trayecto creo que estoy culminando una etapa muy bonita, una etapa que me ha dejado muchísimo aprendizaje, y llegó el momento de dar el paso hacia otro sitio. Y qué más que hacerlo cercano que solamente sea cruzando la calle, para poder llevar al Congreso una representante municipalista, porque sí, lo que para mí es algo no negociable es que yo me considero una mujer municipalista, porque me he enamorado de la municipalidad y entiendo que en pequeñas cosas es donde llegan a las grandes, y precisamente eso es lo que pasa en lo municipal, que uno tiene acercamiento con todo, no con proyectos macros, pero sí que en esas pequeñas cosas son las que le llegan a la gente, y estamos trabajando para llegar al Congreso, precisamente también para llevar una mujer en la circunscripción número 1 por el PRM, que nunca la hemos tenido, ni en el PRM ni en el PRD, y si Dios quiere, a partir del año que viene nosotros vamos a hacer la primera de mi demarcación, que es la circunscripción número 1. Qué interesante. Haciendo historia. Quiero rescatar un comentario que hiciste ahorita de los diferentes roles que juega la mujer como madre, como esposa, y la política que demanda tanto, el servicio comunitario. ¿Cómo has podido enfrentar todos esos roles? Mira, el caso mío es un caso que sé que le pasa a muchas mujeres políticas, y hay muchas que desisten por esa misma situación. Y es que, por ejemplo, en mi familia, que no, gracias a Dios, he tenido el apoyo al 100% de los pasos que he dado en política y el sacrificio que uno hace a nivel de tiempo, porque el que está en política no tiene horarios ni días. Yo me he visto en situaciones que, bueno, la semana pasada del cumpleaños de mi hija, que estábamos en el cine celebrándoselo, yo tuve que salir rápido a resolver un tema en una comunidad y devolverme y sentarme a ver mi película como si no hubiera pasado nada. Y esas son cosas que no se ven. Y el tiempo que uno le resta a sus hijos y a su familia es un tiempo que uno lo aporta a la sociedad, claro, el que tiene la vocación de servicio real, pero al final del día buscando precisamente una mejor sociedad para nuestros hijos, para las personas que nos van a preceder en algún momento. Yo creo que la organización es parte fundamental, porque uno tampoco puede descuidar el tiempo de calidad con la familia. Y eso yo lo tengo muy claro. No te voy a negar que hay momentos, precisamente cuando uno está en campaña ya muy aguerrida, y con situaciones que se dan de por sí en el día a día, que uno mismo se frustra y dice, óyeme, pero ¿y cómo será que uno va a agregarle una hora más a las 24 horas o un día más a la semana? Pero el político y las políticas tienen que organizarse para poder cubrir y poder dividir los tiempos, porque al final del día la familia es la familia. Y uno tiene que darle ese tiempo de calidad, principalmente a los hijos. Eso es así, mira, ahí hay un choque siempre. Y yo he sabido dividir los tiempos, pero ahora, al principio... Un caos. Es un caos. Y es un momento cuando la misma realidad es que te hace entender. Porque las niñas, bueno, cuando estaba en campaña, la más chiquita quería llorar porque yo iba a salir, y yo siempre lo digo donde quiera que voy, y la grande le dice, no llore, que si tú lloras mami no va a ser diputada. Decía, concho, ya están entendiendo la dinámica, pero cuando uno llega a asumir la responsabilidad, uno se vuelve, todo es como que déjame yo hacer esto porque por algo yo llegué, y se va olvidando. Pero saber dividir los tiempos es clave para todo ser humano, pero cuando entramos la mujer en la política y ser madre es fundamental.
porque tiene mucho que ver en el crecimiento de de los niños en ese sentido. Correctamente. Yo quiero entonces cerrar con un mensaje de cada una, un llamado, porque la idea realmente es motivar a que más mujeres veamos en esas boletas para la próxima contienda. Un brevísimo. Bueno, en el caso mío yo creo que el mensaje más llano es precisamente eso, que se animen, señores, pierdan el miedo, que aunque encuentren 20,000 muros, van a encontrar también personas que estamos dispuestas a colaborar y a empoderar a todas las mujeres que decidan participar, pero tienen que animarse y perder ese miedo. Como decimos cuando estamos en la exposición de la escuela, lo mismo que dijo Liz. O sea, para hacerlo breve, motivarlo, mujeres participen, aquí estamos las que ya dimos el paso y tenemos la experiencia para acompañarlas. Bueno, pues yo me quedo con 3 reflexiones interesantes de esta noche para impulsar la participación femenina en la política. Ha sido crucial en ustedes el apoyo de la familia, identificar una coyuntura, porque las oportunidades no se esperan, se buscan y se crean. Entonces, yo quiero motivar a las mujeres a que construyan su propia puerta y construyan su propia oportunidad, porque las necesitamos. Bien, muchas gracias, Fanny, Liz, qué bonito programa de verdad nos han regalado. Y de esta manera, pues, terminamos. Buenas noches, buena suerte. Mandándole un saludo a Yanesia Espinal, que la extrañamos mucho por aquí. Bye, bye. Bye.